Dios les bendiga, hermanos. Queremos continuar la segunda parte de esta enseñanza, las 70 semanas. Hoy pues ya cubrimos las 70 semanas, hoy vamos a poder avanzar un poquito más. Y al final vamos a dar una retroalimentación de lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a buscar en el libro de 1 Corintios capítulo número 25, versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Vamos a orar en esta hora, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu palabra. Venimos presentando esta enseñanza. Te pido que sea de bendición y de provecho para cada uno de los oyentes. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a abarcar un poquito más aquí, ¿verdad? Ya nosotros pudimos ver, ¿verdad?, la enseñanza anterior, donde termina la semana 69, que es aquí en la crucifixión del Señor Jesucristo. Y luego hay un periodo no contado, que es el periodo de la gracia, que hablamos de la iglesia, ¿verdad? Aquí se detiene la semana 69, el reloj de la profecía. Luego, con el arrebatamiento de la iglesia, entonces vuelve a activarse el reloj de la profecía y comienza esta última semana, que son 7 años, que es la semana número 70. Entonces podemos analizar nosotros aquí, ¿verdad?, en la palabra del Señor, donde leímos ahí en el libro de Corintios capítulo número 15, versículo número 23, 24 en adelante, habla de lo que es, ¿verdad? Dice, habla de Cristo, dice, las primicias. Hablamos en la enseñanza anterior acerca del Apocalipsis capítulo número 12, que habla de una mujer, ¿verdad? Una mujer que se representada por los 144,000 sellados aquí, y el hijo varón, que representa a Cristo, que es prácticamente la iglesia, representa a Jesucristo. Por eso ahí donde leímos en Corintios dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, que va a ser aquí, donde van a resucitar, ¿verdad?, las personas, los santos del Antiguo Testamento antes de Cristo, y los de esta última semana, que son judíos, ¿verdad? Son judíos. Entonces, en el libro de Apocalipsis capítulo número 14, versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor, habla del rapto de la iglesia, y el 14 del 17 al 20 nos habla de la segunda venida, ¿verdad?, de Cristo. Voy a leerlo en la Biblia para que ustedes puedan ahí verlo, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 14, versículo número 14 al 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: la tierra es cegada. Miré y vi luego una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces ahí se está refiriendo al rapto de la iglesia, ¿verdad? Y el 16 dice: el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ya del 17 al 20 nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 14, 17 al 20 dice: otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó
las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Esto nos lleva a Apocalipsis capítulo 19, donde versículo 11 en adelante, donde nos habla de lo que es la segunda venida de Cristo. Ahí precisamente en el 19:15 dice: de una boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, que es un paralelo con Apocalipsis 14, 17 al 20, y segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 al 10, ¿verdad? Y también segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, Lucas 3, 17 y Hebreos 6, 8. Entonces aquí podemos nosotros observar que Apocalipsis 14 al 16 se refiere a esta siega, o sea, esta cosecha, ¿verdad?, que es la iglesia. Y en el Apocalipsis 14, 17 al 20 nos habla ya de lo que es la segunda venida de Cristo, que es la segunda cosecha, ¿verdad? Los que entienden de cosecha y han leído la Biblia, habla de la primera cosecha, la segunda cosecha, habla de la vendimia y de los primeros frutos. Y entonces, pues esto que ustedes ven aquí es la primera resurrección. Todos los que sean salvos son parte de la primera resurrección, ¿verdad? Por eso nosotros los gentiles tenemos la chance ahora en el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, que eso es el acontecimiento que nosotros estamos esperando. Ya una vez el Señor levanta la iglesia, el Espíritu Santo comienza a tratar con el pueblo de Israel, ¿verdad?, que es en esta última semana. Ya no va a estar el Espíritu Santo sobre toda carne como aquí, ¿verdad?, donde todos somos iguales, no hay judío, griego, aquí todos somos iguales, ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos iguales ante los ojos del Señor. Y el Espíritu Santo, a partir de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, está sobre toda carne, o sea, sobre todas las personas de todas las naciones que quieran ser parte de la iglesia y que le aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Esa es la diferencia, ¿verdad?, que debemos nosotros entender, que en sí aquí no hay una segunda oportunidad para nosotros los gentiles. El Señor nos ha dado, ¿verdad?, este tiempo prácticamente de gracia, donde en el libro de Primera de Pedro, ¿verdad?, Primera de Pedro 2:9 habla que somos el pueblo de Dios. En Tito 3:7 habla que somos justificados por gracia. Colosenses 1:24 dice que somos que Pablo era el ministerio de Pablo era un ministerio a los gentiles, ¿verdad? Y también Efesios 3:1, y en el Efesios 2:11 al 22 habla de que somos reconciliados por medio de la cruz, y el 2:6 al 10 habla que somos salvos por gracia, ¿verdad? Luego acá abajo dice salvación de los gentiles en el Romanos 11:11, Efesios 1:5 dice que somos adoptados, Gálatas 3:27 dice que somos herederos, ¿verdad?, del 3:27 al 29, y Gálatas 2:8 al 9. Y luego también nos habla de que en este periodo de gracia hay un remanente escogido por gracia en Romanos 11:1. Estos son judíos que son un remanente escogido también por gracia. Imagínense, los judíos también pueden ser salvos aquí, ¿verdad? En este periodo también de la iglesia va a haber muchos judíos que se van a salvar porque creen en Jesucristo. Ahora bien, hoy en día estamos viendo muchos movimientos que están hablando de la venida del Señor Jesucristo, que son pro judíos, y nosotros amamos a los judíos, oramos por los judíos, pero debemos de entender una cosa, que los judíos, ellos no esperan al Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Ellos van a esperar aquí
aún el Mesías, que ese prácticamente es el anticristo, que va a hacer un pacto por 7 años con ellos, según Daniel capítulo 9:27, va a ser un pacto de 7 años y él los va a engañar a ellos, y dice que va a engañar, es posible aún a los escogidos. Muchos de la iglesia podrían ser engañados aquí, ¿verdad? Con lo que es el anticristo, ¿verdad? Que usted puede analizar ahí, ¿verdad? De la palabra del Señor. Ya anteriormente mirábamos Apocalipsis 12:1 de la mujer que representa los 144,000 sellados. El 12:5 de Apocalipsis que habla del hijo varón que representa la iglesia, representa a Cristo. Y también el 12:17 que habla del resto de la descendencia de la mujer, ¿verdad? Que van a ser muertos aquí, decapitados, porque no se van a dejar poner el sello de la bestia. Ya todo está preparado, lo único que falta para que se manifieste aquí este hombre de pecado es realmente el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Que hay algo que al presente lo detiene. Entonces se manifestará que el inicuo, dice, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Usted puede leer todo el capítulo, dice que él se manifestará ahí. Y el capítulo 13 nos habla que aquí van a estar en poder el anticristo, que es un líder político mundial, el falso profeta, que es un líder religioso. Aquí van a unirse todas las religiones, así como el tiempo de Daniel se reunieron hasta los astrólogos, los adivinos, y todo va a ser la Babilonia esa, ¿verdad? De confusión, que es una religión a nivel mundial. También hay una ciudad que lleva ese nombre de Babilonia, y aparte de esa ciudad, pues vemos también, ¿verdad? Que Babilonia pues va a ser destruida, ahí ese sistema religioso, porque el Señor así lo ha determinado. ¿Quién lo va a destruir? El anticristo. Entonces vemos 3 personajes aquí: el falso profeta, el anticristo y Satanás. Entonces, cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. En su segunda venida, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 19:20. Dice que Apocalipsis 19:20 dice que el falso profeta y el anticristo aquí van a ser lanzados los dos vivos al lago de fuego. El Satanás, en un Apocalipsis 21:3, va a ser lanzado al abismo aquí. Y los que mueran aquí, todas las personas que estén sobre la tierra y mueran aquí sin Cristo, van a ir al infierno. Imagínense, Satanás va a estar en el abismo, los que están sin Cristo están en el infierno, y en el lago de fuego va a estar la bestia y el falso profeta. Entonces, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, versículo 7 y el 9, Satanás va a salir después del milenio, un poco de tiempo después del milenio. Este es el milenio, mire. Y aquí Satanás sale un poco de tiempo. Luego van también a resucitar en la segunda resurrección, que es para los... Oiga bien, la segunda resurrección es para los que están en el infierno. No tiene nada que ver la iglesia ahí, es segunda resurrección aquí. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis 25, 8 y 9 de una guerra que se llama Gog y Magog, que es muy diferente a la guerra de Armagedón, que es en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La guerra de Armagedón es en la segunda venida de Cristo. Aquí es el juicio de las naciones, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y bueno, aquí en Gog y Magog vemos Satanás sale del abismo. Los muertos sin Cristo que están en el infierno van a resucitar en la segunda resurrección. Y aquí tenemos Isaías 14:9, tenemos Apocalipsis 25, 8 y 9, donde es la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? En Ezequiel también habla, ¿verdad? Algunos capítulos de lo que es esa guerra de Gog y Magog. Y luego, ¿verdad? Va a haber una rebelión que van a querer pues atacar a la ciudad de esta nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:9 habla de esa nueva Jerusalén. Habla en Hebreos 11, 13 al 16, Galatas 4:26,
Porque el Señor Jesucristo dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no las hubiera, yo los hubiera dicho, ¿verdad? Voy a preparar moradas para vosotros. Entonces, habla de una Jerusalén celestial, ¿verdad? Hebreos 11, 13 al 16 dice que los héroes de la fe esperaban algo mejor, ¿verdad? Ellos de repente no recibieron aquí lo que tenían que recibir, pero ellos esperaban una mejor. Ellos esperan una ciudad celestial que va a descender aquí, ¿verdad? Porque recuerde que la tierra aquí va a ser quemada, dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, versículo 10 al 12, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 14, 15 y versículo 7 también habla que la tierra esta va a ser pues prácticamente los materiales ardiendo, dice en 2 de Pedro 3:7 en adelante, serán desechos. Entonces ya después del milenio, pues que estos resucitan aquí en Gog y Magog, van a querer atacar, ¿verdad?, esta ciudad que Dios tiene preparado para los salvos, y dice que fuego va a descender del cielo, y entonces estas personas que habían resucitado aquí en la segunda resurrección vuelven a morir aquí, ¿verdad? Van a un juicio del gran trono blanco, dice en Apocalipsis 20, 12 al 15, y después que son juzgados al juicio del gran trono blanco, dice que son lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Esa es la segunda muerte. Apocalipsis 2:11, 26, Apocalipsis 21:8, 1 Corintios 15, 26, ¿verdad? Donde habla, dice, luego el fin, cuando el Señor entregue todo, ya haya vencido a todos sus enemigos. Y aquí pues usted sabe que dice que el diablo que los engañaba, dice aquí, ¿verdad? El diablo va a salir, pero el diablo también va a ser juzgado. En el 20:10 dice que va a ser también lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta. Entonces aquí vemos el juicio ya de Satanás, sale aquí, luego es lanzado al lago de fuego. Sale del abismo y es lanzado al lago de fuego. Los muertos sin Cristo salen aquí y son juzgados al juicio del gran trono blanco, y luego son lanzados también al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Mire, segunda de resurrección cuando salen del infierno, y segunda muerte cuando van al lago de fuego, ¿verdad? Entonces luego vemos aquí el final ya, Apocalipsis 21, el cielo nuevo y la tierra nueva, según segunda de Pedro 3:13, 1 Corintios 15, 27 al 28, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos habla, y quisiera hacer una explicación, ¿verdad?, en este momento, acerca de los que mueren en el Señor, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos habla de un lugar que le llamaban el seno de Abraham, que dice que estaba cerquita de lo que es el infierno, ¿verdad? El seno de Abraham estaba cerca, un lugar que estaba cerca del infierno. ¿Qué era lo que pasaba? Que antes pues sacrificaban un corderito, y el corderito simbolizaba a Cristo. Entonces todo el que moría creyendo que un día Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, sacrificaba un toro, ¿verdad? Dice, la sangre de los toros no podía quitar el pecado, según Hebreos 10, 1 al 15, y Hebreos 7, 1, Hebreos 8, 1, Colosenses 1, 22, San Juan 3, 16. Amén. Dice que el Señor pagó, ¿verdad?, aquí por todos nosotros, por nuestros pecados. Y bueno, dice que toda carne es como hierba, en 1 de Pedro 1:24. Entonces, cuando habla de eso, habla del hombre, que nosotros un día pues vamos a morir si el Señor no nos arrebata antes, ¿verdad? Y entonces todas las personas iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, que estaba una cima nada más, lo separaba del infierno. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él expresa, dice, consumado es. Y Él ya lo había dicho, hay unas ovejas que no son de este redil. Se refería
a las ovejas que estaban ya en el seno de Abraham, y ellas oirán mi voz. Una vez el Señor dice, consumado es, Él descendió a las partes más bajas. Aquí tomó estas almas y lo llevó a un lugar que se llama el paraíso. Vamos a dibujar ahí para que sea como una representación de lo que es el paraíso. Vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Que es el paraíso, ¿verdad? Paraíso. Entonces, el Señor tomó estas almas que estaban en el seno de Abraham y la llevó al paraíso. El ladrón que estaba a la par de él, o el que se arrepintió, habían dos, uno se arrepintió. El que se arrepintió, pues se le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque dice que Cristo fue muerto en carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo andó en una misión aquí, ¿verdad? Y predicó, dice, a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. O sea, confirmándoles a los del tiempo de Noé que lo que Noé les predicaba era cierto, ¿verdad? Era cierto. Entonces, ellos no es que fueron salvos, sino que confirmando, y prácticamente llevó los que eran salvos al paraíso, pero los demás quedaron ahí atrapados, lo que es en las cárceles del infierno, ¿verdad? Entonces, imagínense, cuando una persona muere en el Señor, su cuerpo duerme, pero su alma y su espíritu van al paraíso. Hoy ya no van al seno de Abraham, hoy van al paraíso. Pero cuando alguien muere en Cristo, pues esta persona está consciente en el paraíso. Si usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 10, ahí habla, ¿verdad?, de las almas de los decapitados, que van a ser decapitados aquí, que están conscientes. Dice que van a estar conscientes en el paraíso, y le decían, Señor, ¿y hasta cuándo? O sea que hay conciencia, no se extingue la llama de la conciencia, sino que la persona sigue recordando. Los que están en el infierno también. El rico, recuerde que decía que tenía 5 hermanos, y esos 5 hermanos realmente él quería que fueran salvos, quería que Lázaro, que estaba en el seno de Abraham en ese entonces, fuera a predicarles, pero Abraham le dijo, no, a Moisés y a los profetas tienen, refiriéndose al Pentateuco y a los prácticamente a los profetas mayores y menores, ¿verdad? Que era la Biblia. Prácticamente tienen la palabra, y les dice, si uno resucitara entre los muertos, no le creerán, refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él resucitó, el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, pero si no le creen a Cristo que resucitó, entonces de nada va a servir, ¿verdad? Aunque les mandara a este hombre, a Lázaro, ellos no le iban a creer a Lázaro, ¿verdad? Entonces, a Jesucristo muchas personas no le creen, y muchas personas no creen que el infierno existe. Yo cuento siempre una anécdota de 2 pececitos, uno que se la tiraba del listo y el otro que, ¿verdad? Resulta que el pececito que era menos listo estaba viendo una carnada por ahí, un anzuelo, ¿verdad? Con una carnada, y entonces viene el que la tiraba del listo, iba a agarrar la carnada, y el otro le dice, mira, le dice, no vayas a agarrar esa carnada, esa carne, porque ese es un anzuelo, te van a sacar, te van a atrapar y te van a freír en un sartén. Y le dice el pececito que le tiraba del listo, le dice, ¿y quién ha regresado al sartén para decir que el sartén existe? Y entonces fue, tomó la carnada, lo pescaron, lo frieron en el sartén y no volvió para contarlo. Entonces así la gente, a veces van a creer a algunas personas hasta que ya estén aquí en el infierno, ¿verdad? Entonces, por eso el trabajo de la iglesia es predicar aquí, ¿verdad? ¿A quién? A Cristo predicamos nosotros. Y aquí tenemos la fecha, ¿verdad? Del tiempo este. Este tiempo no está contado en las semanas, 70 semanas, porque es un tiempo no contado, es un tiempo el cual nosotros debemos de aprovechar. Los apóstoles predicaron del 30 al 100,
En el 100 murió San Juan, que era el último de los apóstoles. Luego vino la iglesia perseguida, que es la Esmirna, ¿verdad? Del 100 al 313. La imperial, ¿verdad? Que era cuando Constantino unió la política con el Estado, que es Pérgamo, del 313 al 476. La medieval, ¿verdad? Que es Tiatira, del 476 a 1453. Que aquí cuando mandaron los papas, ¿verdad? Los papas llegaron a dominar lo que es el mundo, porque ellos, claro, el emperador les había dado poder, pero su poder era opacado por el poder del emperador. Entonces, luego en la Reformada surgió Martín Lutero. Después de Martín Lutero, la iglesia moderna, hasta 1901, ¿verdad? Y de 1901 al rapto es la iglesia actual, que es la Odisea, ¿verdad? Santiago 5:7 habla de la venida del Señor. Apocalipsis 22:6 habla de la venida de Cristo, dice que está cerca. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él no retarda su promesa, ¿verdad? Como algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Pero que el día del Señor vendrá, y vendrá, hermanos, de repente, cuando menos la gente lo espere. Una vez que la iglesia sea arrebatada, el anticristo va aquí a instaurar su gobierno de 7 años, va a engañar al pueblo de Israel, va a hacer una paz, ¿verdad? Una coexistencia pacífica. Y bueno, en esta última semana va a haber de todo para la gente que lo que busca solo es lo material. Y aquí van a ser los sellos, ¿verdad? Los 6, ¿verdad? 7 sellos, perdón. Aquí van a hacer las 7 trompetas. Aquí va a ser las 7 copas de iras, o sea, las 7 postreras plagas de la Apocalipsis capítulo 15. Aquí va a ser la condenación de la gran ramera, ¿verdad? La caída de Babilonia, el capítulo 18, 17 y 18, ¿verdad? Y entonces Apocalipsis capítulo 13 nos habla de este periodo, de estas bestias, ¿verdad? Que aquí Roma va a ser restaurada. Roma va a ser restaurada porque Roma era la cuarta bestia, o es la cuarta bestia. Y usted sabe que Roma ha sido monarquía, en un tiempo fue monarquía. Cuando inició Roma fue cuando Rómulo y Remo, que fueron 2 personajes que según ellos cuentan los crió una loba, y ellos fueron los que fundaron la ciudad de Roma. Entonces ellos iniciaron la monarquía, luego vino Roma la república, pero más adelante vino Roma el imperio, ¿verdad? Y ese imperio tuvo, ¿verdad? Hasta la caída de Roma, hasta la caída de Roma, que fue en el año 476 después de Cristo. Tuvo 7 emperadores, que muchos estudiosos de la Biblia hablan de que son las 7 bestias que habla Apocalipsis capítulo 13, y los 10 cuernos son los 10 reyes que se van a levantar aquí en este último 7 años, ¿verdad? Son 10 reyes. Ya todo está preparado, ya hay una comunidad económica europea, había un euro, la moneda. Sin embargo, el euro va a desaparecer porque va a haber una moneda electrónica, de la cual ya pues se está hablando. Se está hablando de un control mundial, se está hablando que van a instalar una tecnología 5G, y cuando sea el rapto y los aviones se caigan, porque de repente el piloto es cristiano, va a decir: no, es que se cayó el sistema 5G. Entonces ya todo lo están preparando para pues que los acontecimientos se puedan dar. Lamentablemente el arrebatamiento solo va a ser una vez, y se está hablando, se está predicando, y la gente no cree y no cree, y cuando suceda ya va a ser demasiado tarde. Mire que la palabra habla de los muertos. Los muertos en 1 de Corintios 15, 16, 28, 35, 38, 45 al 57 habla de los muertos en Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, Filipenses 3, 9 al 11, Filipenses 1, 20 al 23, 1 Corintios 6, 14, ¿verdad? Nos habla pues los muertos en Cristo,
resucitarán primero unos aquí, los del periodo de la iglesia, pues en este tiempo pues van a resucitar en el arrebatamiento. Luego, los que son de Cristo en la segunda venida, que son los de la diáspora, o sea, los israelitas, los judíos que están regados en todo el mundo, los 144,000 sellados, los 2 testigos, ¿verdad?, que van a ser levantados a la mitad de la semana, que también son parte de la primera resurrección, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis capítulo número 6, versículo 2 nos habla de un caballo blanco, y ese caballo blanco es el anticristo. Usted mira, voy a leerlo aquí, Apocalipsis capítulo número 6, versículo 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice: miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo del color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se les dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Bueno, aquí habla de los sellos, ¿verdad? El primero va a ser el anticristo, que pareciera que es Cristo, pero no, porque Cristo no es el del Apocalipsis 6.2, es el de Apocalipsis 9.11, ¿verdad? Apocalipsis 19.11, perdón, que dice Apocalipsis 19.11 de la siguiente manera: dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en sus cabezas tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios, o el verbo de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que hay que haber una diferencia entre el Jesucristo y el anticristo, ¿verdad? Jesucristo es el del 19.11 de Apocalipsis, el anticristo es el de Apocalipsis 6.2, que pareciera que es Cristo, y por eso va a engañar a las naciones, ¿verdad? Entonces, en el caso de los 2 testigos, muchos creen que es Moisés y Elías, porque Moisés, pues en el libro de Deuteronomio, en el último capítulo, dice que Dios mismo lo enterró, ¿verdad? Y lo vemos en la transfiguración, vemos a Moisés y a Elías. Y en el libro de Judas vemos a Satanás peleando con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Entonces muchos creen que los 2 testigos son Moisés y Elías. Otros creen que es Enoc y Elías, porque Enoc no vio muerte y Elías tampoco, se lo llevó el Señor, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en el tiempo de Cristo, Juan el Bautista era el Elías que iba a venir a abrir el camino, ¿verdad? Entonces, para que Cristo pudiera entrar, entonces Jesucristo dijo: a la verdad Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista le preguntaron, y él dijo que él no era Elías. Entonces, posiblemente aquí hayan 2 personajes que no sean ni Moisés, ni Elías, ni Enoc, sino que sean 2 personajes, ¿verdad? Que de repente nuevos, ¿verdad? De esta época que surjan como los 2 testigos, que vengan con las mismas características de Moisés y Elías. Entonces, pero sea Moisés, Elías o Elías y Enoc, eso no nos prácticamente afecta absolutamente en nada. Lo que nos afecta es el pecado, que nosotros podemos ir a la iglesia, pero si andamos mal, de nada nos sirve. Entonces debemos de estar bien, ¿verdad? Para poder ser parte del arrebatamiento de la iglesia, porque si el Señor viene y nos quedamos, entonces ahí sí va a ser algo
lamentable, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna pregunta, usted hágala saber, porque tenemos la tercera parte de lo que es esta enseñanza. Ya en la primera enseñanza, pues ya habíamos hablado de este 70 años, ¿verdad?, de cautiverio, de cuando Nabucodonosor, luego cuando Ciro, ¿verdad?, prácticamente invadió Babilonia, y luego cuando comienza lo que es las 70 semanas, que es en 458, termina con la semana 69, termina con la muerte de Cristo, según Daniel 9, 24 al 27, y luego el tiempo ¿verdad?, que es el tiempo de nosotros, los gentiles, y una vez seamos arrebatados, comienza lo que es la última semana después de la semana el milenio, ¿verdad?, que aquí está más explicado lo que es el milenio, ¿verdad? Y debemos nosotros entender que aquí, pues, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4 en adelante, nos habla de los que van a entrar aquí, hermanos, y esperamos que usted, pues, se apunte, ¿verdad?, y sea parte de lo que es la familia de Dios, ¿va? Porque usted toma la decisión, usted puede decidir al infierno o ser parte, ¿verdad?, del reino de Dios también, para ser salvo, porque el que no sea salvo va a ir a estar en el lago de fuego, dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Y el que esté con el Señor, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Luego, después de que el Señor haya, pues, puesto a todos sus enemigos, ¿verdad?, bajo sus pies, dice que el Señor Jesucristo le entregará el reino al Dios y Padre, ¿verdad? Eso lo dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo número 15. 1 de Corintios, capítulo número 15. Permítame buscarlo por aquí. Vamos a ver. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 o 23 en adelante: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, ¿verdad?, cuando entregue el reino. Está hablando de las resurrecciones. El fin va a ser después del milenio, cuando resuciten los muertos sin Cristo. Desde luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo. O sea, después del milenio dice que el Señor va a poner la muerte también, y ya todos sus enemigos, luego lo va a entregar Él el reino al Dios y Padre, y ahí vamos a estar en la eternidad, cielo nuevo, tierra nueva. El Señor aquí, pues, todos los que hayamos sido salvos, vamos a ir a darle gracias al Señor, ¿verdad? Y vamos a pues llevar ofrendas, según dice la palabra del Señor. Pero a veces nosotros podemos confundir alguna palabra que ya está cumplida. Por ejemplo, habla de los etíopes en el libro de Isaías. En el libro de Isaías nos habla de los hombres, ¿verdad?, de elevada estatura, que estos hombres van a ir permítame, Isaías. Vamos a ver si lo encuentro acá. Acerca de Etiopía.
Bueno, vamos a dejar esto para la siguiente, ¿verdad? Enseñanza, para que pues podamos nosotros entender que hay cosas que realmente no podemos tirarla para lo que es el milenio, sino que son cosas que aquí están. Isaías 18 dice profecía contra Etiopía. Hay de la tierra del zumbido de alas, la que está tras los ríos de Etiopía, la que envía mensajeros por el mar, en naves de junco sobre las aguas, y mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y piel brillante, al pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como la nube del rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduran los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas, y serán dejados. Dice, pero en el 7 dice Isaías 18:7, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos de parte del pueblo de elevada estatura y piel brillante, del pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, será traída al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Dice que en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos de parte del pueblo de elevada estatura, o sea, de los etíopes. Y usted lee el libro de los Hechos, cuando Felipe le predicó al etíope, pues ahí se está cumpliendo esa parte de la palabra, ¿verdad? El hombre venía de Jerusalén, venía de prácticamente de adorar ahí. Entonces vamos a dejar más adelante, tenemos otra parte, ¿verdad? Lo que es esta enseñanza. Y si usted gusta y tiene alguna pregunta o alguna aportación, entonces déjenlo saber ahí por medio de un mensaje. Entonces Dios les bendiga y nos vemos más adelante.